3 meses en la escuela del Espíritu, 12ª semana, 4º día. Lea Hechos capítulo 28, versículo 1 al 10. Y dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Veamos. La isla en que los náufragos encuentran refugio es Malta. El idioma de los maltenses hasta el día de hoy es una lengua de origen fenicio y por tanto semítica. Puesto que los náufragos eran 276, es de suponerse que los que se reunieron alrededor del fuego a que se refiere el versículo 2 eran un grupo de entre ellos, mientras otros se reunían alrededor de otros fuegos o se calentaban de otro modo. En tiempos de tormenta en octubre, la temperatura en Malta puede ser de 12 grados centígrados, 54 Fahrenheit. Por tanto, los náufragos, mojados como estaban, necesitaban calentarse. El episodio de la serpiente es breve y muestra la veleidad de las gentes. Primero, piensan que Pablo debe ser un pecador terrible, pues la serpiente le muerde. Luego, al ver que vive, piensan que es un dios. Juzguemos. Al leer este pasaje, vemos la facilidad con que los maltenses cambian de opinión con respecto a Pablo. Primero, al ver que una serpiente le muerde, piensan que está siendo castigado por algún enorme mal que ha hecho. Luego, cuando ven que no muere, piensan que debe ser un dios. En ambos casos se equivocan. Pablo no es un pecador empedernido ni un dios. Tristemente, la misma teología de los maltenses se ha infiltrado en la iglesia cristiana y es particularmente popular en algunos círculos hispanos. Según esa teología, quien sufre algún infortunio lo sufre como castigo de su pecado, mientras que quien vive con fe y es obediente a los mandatos del Señor sale ileso de todo contratiempo y prospera económicamente. Y lo triste del caso es que esa teología barata en realidad resulta harto cara. El precio de esta teología es que no nos atrevemos a hablar de nuestros dolores y nuestras angustias, pues son culpa nuestra, índice de nuestra propia corrupción. El precio de ella es la internalización de la opresión del pobre, o quien se le dice que si es pobre, ello se debe a que ha pecado. El precio de ella es una iglesia en la que, contrariamente a lo que se nos enseña la Biblia, se desprecia al pobre, al enfermo y al dolido, y se enaltece al rico y al poderoso y al saludable. El precio, en fin, es el abandono de la cruz de Cristo y de sus más profundos significados. Actuemos. Ore.
Enséñame, Señor, a conocerte donde tú estás y a no confundir tu presencia con el éxito del mundo, ni con las tristezas, ni con la soledad, ni con el poder. Enséñame sobre todo a ver tu presencia en aquellos más pequeñitos, en quienes tú te llegas a nosotros, los pobres, los hambrientos, los desnudos, las viudas, los huérfanos, los dolidos y así sucesivamente.